Buen día, jóvenes youtubers. El día de hoy realizaremos el ejercicio 14109 del libro de termodinámica de Cengel, novena edición. Para esto utilizaremos el software IS, que es un solucionador de ecuaciones de ingeniería muy útil para estos ejercicios, ya que cuenta con una base de datos muy amplia de propiedades termodinámicas, físicas y químicas. Para resolver el ejercicio, tendremos en cuenta los 7 pasos que propone el autor Sanger. Cabe resaltar que el capítulo se trata de mezclas de gas-vapor y acondicionamiento de aire. El enunciado nos dice lo siguiente: una torre de enfriamiento húmedo debe enfriar 60 kilogramos por segundo de agua de 40 a 33 Celsius. El aire atmosférico entra a la torre a una presión de 1 atmósfera, con temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo de 22 y 16 Celsius respectivamente, y sale a 30 Celsius con una humedad relativa de 95%. Usando la carta psicométrica determine el caudal de aire en la torre de enfriamiento y el flujo másico del agua de reposición necesaria. El siguiente paso es el esquema. Con este deseamos dar a entender el funcionamiento de una torre de enfriamiento y esta para qué se utiliza. A una torre de enfriamiento se le suministra agua cálida, donde esta es pulverizada a través de una canilla y llega a un depósito donde ahí se genera una transferencia de calor con el aire a temperatura ambiente. Como el aire seco tiene bastante capacidad de absorción de humedad, esto genera una pérdida de temperatura en el agua. Estas torres son normalmente utilizadas en climas secos y con agua limitada. Proseguimos con el paso número 3. Acá organizamos los datos que nos entrega el ejercicio por estados. En el siguiente diagrama podemos observar cómo se disponen estos. El estado 1 es la entrada del aire, el estado 2 es la salida del aire, el estado 3 es donde ingresa el agua y el estado 4 es donde sale el agua fría. Continuamos con el paso número 4, las suposiciones. Para esto tenemos, el flujo es estacionario. Se trabajan como gases ideales el aire seco y el vapor de agua. La energía cinética y potencial es despreciable. No se considera la transferencia de calor que hay en la torre. Deducimos que es una superficie adiabática. La hélice no sufre daños por corrosión. En las tuberías no hay fricción. Y trabajaremos mejor con la presión de Medellín para aplicarlo a nuestro entorno diario. A continuación presentamos el paso número 5, que son las ecuaciones que nos ayudarán a resolver el ejercicio. Primero aplicamos un balance de masa para el aire seco y para el agua. El balance de masa de aire seco nos indica que el flujo másico de aire seco es igual a la entrada y la salida. El flujo másico de agua es representado por M3. Ahora, aplicando un balance de energía sobre el volumen de control, que es nuestra torre de enfriamiento, podemos despejar el flujo másico del agua de reposición. Para poder visualizar los procesos de acondicionamiento de aire y simplificar los cálculos del dimensionamiento de estos, podemos apoyarnos en la carta psicométrica. En la carta psicométrica se pueden visualizar las propiedades más importantes que influyen en el diseño de un sistema de aire acondicionado. La temperatura de bulbo seco se presenta en el eje horizontal y la humedad específica sobre el eje vertical. La curva de saturación representa todos los estados de aire saturado, es decir, 100% de humedad. Para aire saturado, las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo son iguales.
Como podemos observar en la carta psicométrica, para estas condiciones nos dio una humedad relativa de aproximadamente 56%. Para realizar los cálculos utilizamos el software IS. En este nos dirigimos a la parte de ejemplos, le damos en propiedades termodinámicas y en calculadora de propiedades psicométricas. En esta calculamos el estado 1 utilizando la presión de Medellín, la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Con esto determinamos el volumen de vapor de agua y la humedad absoluta. Esta humedad absoluta quiere decir, en este caso por ejemplo, que hay 10 gramos de agua por cada kilogramo de aire. Análogamente, realizamos el mismo procedimiento para el estado número 2, pero ahora, teniendo la temperatura de salida del aire, que son 30 Celsius, y la humedad relativa, que era 0.95. Para calcular acá la entalpía, nos dirigimos al software IS, le damos en opciones, función, propiedades termodinámicas y elegimos entalpía. La queremos calcular con temperatura y presión, nos sale el siguiente código y le damos valores a la temperatura y a la presión necesaria. Para calcular el estado 3 y el estado 4, simplemente es calcular las entalpías a esas temperaturas y presiones respectivamente. Después de calcular el flujo másico de aire, procedemos a reemplazar en la ecuación de flujo másico de aire de reemplazo. Recordemos que este debe ir multiplicado por la diferencia de humedades absolutas en el estado 2 y 1. Después de calcular cada estado con sus respectivas entalpías, procedemos a hacer el reemplazo en el balance de energía para obtener el flujo másico de aire y con la ayuda de Lee sabemos que nos entregó el dato del volumen de vapor de agua. Con estos dos datos podemos calcular el caudal de agua en la torre de enfriamiento. Aquí observamos claramente todos los datos tabulados con sus respectivas unidades y damos respuesta a la solución del problema. Con estos resultados podemos tener las siguientes conclusiones. Viendo el resultado, se puede evidenciar que más del 98% del agua debe recircular sobre el sistema. Ahora, para mantener las condiciones de estado estacionario, sabemos que el agua que se pierde por evaporación también debe estar recirculando. En el caso trabajado de la torre de enfriamiento, se consideraba ideal, puesto que no se considerara que pudiera salir humedad por la hélice. Si esto ocurre, se pueden generar daños por corrosión. Para esto, se recomienda un diseño más industrializado. Partiendo de lo anterior, recomendamos un nuevo diseño para la torre de enfriamiento. Este consta de dos partes diferentes, una de canales de relleno y otra de separador de gotas, con el fin de que la hélice no se vea afectada por la corrosión que podría generar el agua y así tener una mayor eficiencia y un mejor desempeño a la hora de realizar su trabajo. Para finalizar, muchísimas gracias por la atención prestada y esperamos que este video sea muy útil para sus estudios y crecimiento personal.